Primera a los Corintios 15. La resurrección y nuestros cuerpos gloriosos. Primera a los Corintios 15, del 1 al 3. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Isaías 53, 5 y 6 dice: Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Primera a los Corintios 15:4. Y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Salmo 16:10 y 11 dice: Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Primera a los Corintios 15, del 5 al 7. Y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Hechos 1:3 dice: A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Juan 20, 16 y 17 dice: Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: Suba a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Por algún motivo primero tenía que ir al Padre, quizá porque el Padre quería ser el primero en abrazarlo, el primero en darle la bienvenida, el primero en tocarlo, el primero en honrarlo. No sabemos exactamente por qué era, pero primero tenía que ir allí. Desde luego era para honrar al Padre. El Hijo quería regresar al cielo, de donde había venido, para ver al Padre. Pero estamos seguros que cuando Él regresó, lo cual fue muy poco después, los abrazó a todos, alabado sea el Señor. Y hay constancia de ello. Comió con ellos, bebió con ellos, leyó las Escrituras con ellos, habló con ellos, cocinó con ellos, hizo cantidad de cosas durante 40 días. Después de eso fue visto por más de 500 personas diferentes durante 40 días. Imagínense, se tomó la molestia de tratar de convencer a los que discutían en el camino de Emaús, que se hacían preguntas sobre las Escrituras y discutían para demostrarles que Él era realmente el Mesías. Les explicó las Escrituras mientras iban caminando, pudo ocultar su identidad de alguna manera y les convenció de que Jesús era realmente el Mesías, aunque ellos no se dieron cuenta de que era Jesús quien estaba caminando con ellos. En Lucas 24, del 13 al 31. Así que estuvo dando ánimo y haciendo cosillas que quería hacer antes de ascender para poder mandarles entonces el Espíritu Santo. Dijo: es necesario que me vaya para enviaros otro Consolador, en Juan 16:7. Pero estuvo allí 40 días y 40 noches. Imagínense, les dio ánimo, les consoló y les predicó personalmente. Y hasta estuvo 3 días y 3 noches en las profundidades predicando a los pobres que estaban allá abajo. Puedes ver en Mateo 12 y en Juan 5. No sabemos qué sistema utilizó, pero por lo visto no tardó mucho en predicarles el Evangelio, y eso que debía de haber bastante gente allá abajo. Estoy seguro que debió de predicárselo a todos los que merecían escucharlo. Dice Primera de Pedro 3, 19 y 20 y capítulo 4, versículo 6. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Y luego se pasó 40 días animando a sus discípulos, enseñándoles, infundiéndole fe a este y al otro, como a Tomás que dudó, demostrándoles convincentemente que había resucitado de los muertos para que no hubiera duda sobre ello.
Atravesó puertas, apareció y desapareció. Hizo muchos milagros al regresar de los muertos, estando en su cuerpo de resurrección. Hizo cosas muy asombrosas, pero también demostró ser muy humano. Comió con ellos, bebió con ellos, hasta cocinó para ellos. En Juan 21 del 6 al 13. Lucas 24 del 30 al 43 dice: Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿Tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Primera a los Corintios 15:8. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Hechos 9, 3 y 4 dice: Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Primera a los Corintios 15, 9 y 10. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Segunda a los Corintios 11, 23 dice: ¿Son ministros de Cristo? Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Primera a los Corintios 15:11. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos, y así habéis creído. Pablo dice que en realidad no importa quién te predicó, no importa si se trata de él, de Pablo o de algún otro. Lo que es importante es que respondas al Espíritu de Dios y sigas a aquel a quien el Padre ha enviado. Primera a los Corintios 15, 12 y 13. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Siempre hay algunos por ahí que dicen que no hay resurrección de los muertos. Era cierto en los días de Pablo y es cierto para nosotros. Recuerden, Pablo vio a Cristo resucitado. Le pasó lo mismo a Juan y a Pedro y a muchos más. Ellos le contaron a los demás y quedó escrito tal como fue visto por los testigos oculares. Al profeta Daniel se le reveló en Daniel 12:2 que los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquel momento será el tiempo del fin, cuando muchos correrán de aquí para allá. Habrá muchísimo transporte y el conocimiento aumentará. La pululación del transporte y del conocimiento que estamos viviendo no tiene precedentes en la historia. Él regresará pronto y la resurrección se le dará a conocer a todos. Por supuesto, Pablo está diciendo que si no hay resurrección de la que Dios le habló a Daniel, entonces Cristo mismo no habría resucitado. O hay una resurrección para todos o no la hay. Primera a los Corintios 15, versículos del 14 al 19. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Hechos 2:24 dice: al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Las Escrituras hablan en incontables pasajes de que hay un lugar mejor. La esperanza del cristiano ha consistido siempre en irse al cielo para estar con el Señor. Esta vida es bastante difícil, a veces se vuelve inaguantable, y los cristianos de todas las eras han cantado y escrito sobre el momento en que irían a reunirse con el Señor. Esos eran sus anhelos,
Y es de lo más lógico y bíblico. En teoría, todos los cristianos creemos lo mismo. No solo los cristianos, sino que casi todas las religiones creen que nos espera un mundo mejor en el más allá. Pablo dijo en Filipenses 1:23 y en 2 Corintios 5, partir y estar con Cristo es muchísimo mejor, y gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Primera a los Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Primera de Pedro 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Mateo 27:50-53 dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Esta es una escritura poco conocida. Vamos a ofrecer esta interpretación breve y sencilla. Ocurrió todo un milagro cuando la pesada cortina, más gruesa que cualquier tipo de tejido o tela que hayas visto, de repente es dividida por la mitad, se rasgó en dos. Ahora, en este pasaje se puede decir exactamente lo que ocurrió y cuándo. Se dice que los cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de su resurrección. Por lo tanto, ¿quién fue el primero en ser resucitado? Jesús. Él fue las primicias de los resucitados, como dice Pablo. Él fue el primero en levantarse. ¿Y qué pasó con estos otros cuerpos que resucitaron? No hablo de espíritus. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Pues aquí lo tienen, aquí mismo en la Biblia, léanlo ustedes mismos. Muchas de estas cosas sucedieron exactamente en el momento de la crucifixión, pero esos santos resucitaron después de que Jesús lo hubiera hecho. De hecho, seguramente muy poco después de su resurrección. Jesús, según la palabra de Dios, fue primicia de la resurrección, y luego después resucitaron los santos del Antiguo Testamento. Aparentemente, muchos tuvieron su resurrección hace mucho tiempo después de la de Jesús y han estado disfrutando de comunión con Él en el cielo, como Él les había prometido. Primera a los Corintios 15, versículos del 21 al 23. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Primero los de Cristo, las primicias de la primera resurrección. Cristo y los santos del Antiguo Testamento. Y después nosotros, los salvos en la segunda venida de Cristo durante el rapto. La resurrección de Cristo, llamada comúnmente de las primicias, es un término teológico aceptado por lo general porque ellos llaman a Cristo la primicia de esa resurrección. Y otros teólogos incluyen a todos esos santos del Antiguo Testamento que resucitaron junto con Jesús. La primera resurrección empezó cuando Jesús se levantó de los muertos. La palabra de Dios dice que Él fue las primicias de los muertos y que cada uno en su debido orden, lo cual indica que hay más de una resurrección. De hecho, habrá varias. Al mismo tiempo que resucitó Jesús, los santos del Antiguo Testamento se levantaron de sus sepulcros. Muchos cuerpos de los santos salieron de los sepulcros y fueron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Esa fue la primera resurrección, o mejor dicho, la primera parte de la primera resurrección. Está claro que resucitaron. Como es natural, solo pudieron ser los que ya habían muerto. Santos que habían fallecido durante el período del Antiguo Testamento. Uno puede preguntarse qué pasó con esas personas, pero las Escrituras no dicen nada más acerca de ellos. Solo podemos especular. Una cosa es segura, sin embargo, fueron las primicias de lo que sucederá cuando Cristo regrese. Entonces sabemos que habrá otra resurrección en el momento del arrebatamiento. Primera a Tesalonicenses 4, del 14 al 17 dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor.
que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. San Juan escribió: Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. En Apocalipsis 26. Así que esta primera resurrección será solo para los salvados, los que amamos a Jesús, todos los que le pertenecemos. Pues parece que los santos del Antiguo Testamento que resucitaron en el momento de la resurrección de Jesús también son considerados parte de la primera resurrección, aun cuando ésta fue hecha en dos partes. Primero los santos del Antiguo Testamento en el momento de la resurrección de Jesús y luego los del Nuevo Testamento en la segunda venida de Él. Todos están comprendidos en la llamada primera resurrección. Pero si hay una primera resurrección, tiene que haber también una segunda. Y si lees el capítulo 20 del Apocalipsis, que habla del juicio del gran trono blanco de Dios, en Apocalipsis 20, verás que por supuesto la hay. Pero la siguiente resurrección es para los no salvos. La segunda no tendrá lugar hasta pasada la edad dorada de 1000 años del reinado de Cristo en la tierra, que se conoce como el milenio. Y desgraciadamente muchos de los que no participen en la primera resurrección sufrirán y aprenderán algunas cosas por las malas en el infierno y en algunos otros lugares durante ese tiempo. Así que no te querrás perder la primera resurrección de ninguna manera. Primera a los Corintios 15, 24 y 25. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Daniel 7:14 dice: Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Salmo 110:1 dice: El Señor dijo a mi Señor: Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Primera a los Corintios 15, 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Isaías 25:8 dice: Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará el Señor Dios toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque el Señor lo ha dicho. Apocalipsis 21:4 dice: Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Segunda a Timoteo 1:10 dice: Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Primera a los Corintios 15, del 27 al 30. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Según a los Corintios 11, 26 y 27 dice: En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Primera a los Corintios 15, 31. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo,
que cada día muero. No es preciso morir físicamente en una cruz o ser decapitado o lo que sea algún día. Uno puede ser un mártir cada día. ¿Saben qué quiere decir esa palabra? Mártir es una palabra griega que significa testigo. Y ya verán que la testificación y predicar el Evangelio es un martirio para el orgullo, para nuestra dignidad y un martirio a las opiniones de los hombres sobre nosotros. Primera a los Corintios 15 del 32 al 38. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da al cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. El cuerpo de Jesús estuvo muerto en su sepulcro hasta que regresó y lo recogió una vez transformado en un nuevo modelo, completamente cambiado, regenerado, rejuvenecido y resucitado. Este es un milagro tan maravilloso, es un misterio tan grande de veras que nadie lo puede entender. ¿Cómo nuestros cuerpos seguirán conservando cierta relación con ese polvo que vuelve al polvo y que de alguna forma van a resucitar? Pablo dice que casi no podemos comprenderlo, del mismo modo que no comprendemos cómo es posible que una semilla enterrada en tierra cobre vida, brote y se convierta en toda una nueva planta con flores y demás. Ya ven lo mucho más maravilloso que será su nuevo cuerpo, lo diferente que será. Dice que hay diversos géneros y que si uno entierra en la tierra un grano de trigo, no le saldrá manzanas. Lo que salga, el resultado final, tendrá el mismo aspecto que el grano de trigo que enterró. Y si les entierran a ustedes antes del rapto, antes de que se vayan directamente con el Señor, lo que resucite de su tumba tendrá el mismo aspecto de lo que fue enterrado. Y se les podrá reconocer. Tendrán el mismo aspecto, pero con un maravilloso cuerpo nuevo. Primera a los Corintios 15, del 39 al 44. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, y otra la de los peces, y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Él dice que el cuerpo que tenemos ahora se siembra en corrupción y resucitará en incorrupción. Este cuerpo terrenal y carnal se entierra y se corrompe, se envejece, muere y es sepultado, se corrompe y regresa al polvo de donde vino, pero resucitará en incorrupción. Cuando resucite no volverá a corromperse, será celestial, inmortal y será imposible que se corrompa como el actual. Se siembra en debilidad, resucitará en gloria. Actualmente, a pesar de los grandes y honorables entierros y funerales, en cierto sentido todavía es una deshonra tener que morir y ser enterrado, que la carne regrese al polvo de donde vino. Es algo degradante y humillante comprender que no somos más que polvo excepto el espíritu. Pero luego resucitará en gloria. Aleluya, la gloria del espíritu y un cuerpo nuevo resurrecto y espiritual. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Estos cuerpos son débiles en comparación a los sobrenaturales, con iguales poderes que tendremos. Se siembra en cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual. En la actualidad, el cuerpo espiritual habita en el cuerpo natural. En cierto sentido, tendremos la misma apariencia, solo que seremos más hermosos. Primera a los Corintios 15:45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Dice, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. Adán fue el primer hombre, no el final de una larga cadena evolutiva, sino el primer hombre.
No hubo hombres mono antes de Adán, no hubo hombre alguno. Él fue el primero. Y dice que Adán fue hecho, no que se desarrolló ni que evolucionó, sino que fue hecho y que era alma viviente. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Génesis 1:27. Por si acaso uno no lo capta la primera vez que lo lee, Dios lo repite. Dios creó al hombre a su imagen de Dios lo creó. El hombre no era parecido al simio, ni al mono, ni al pez, ni al ave, sino que Dios lo creó a su imagen. Él hizo al hombre a semejanza suya en muchos aspectos, como reflejo de sí mismo. Primera a los Corintios 15 del 46 al 49. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre que es del Señor es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. De acuerdo con nuestro aspecto en la tierra, reflejaremos la misma imagen en el cielo. Tendremos las mismas facciones y aspecto que allí llaman imagen, que en la tierra, pero con mucha más gloria, tanto más gloria que será casi como la diferencia entre la flor y la semilla. Como el Señor mismo dijo al comienzo de la creación, hagamos al hombre a nuestra imagen. Así que hoy en día los hombres y las mujeres se parecen a Dios, o por lo menos a Jesús, quien tiene un cuerpo humano espiritual ya resucitado de los muertos. Primera a los Corintios 15, 50 y 51. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Bueno, seremos diferentes, pero ¿hasta qué punto? Lo único que sabemos es que seremos semejantes a Él, y las cosas entonces no serán muy diferentes de cómo son ahora. Jesús podía sentarse, comer y beber, hablar con las personas, enseñarles sus cicatrices y cosas así después de su resurrección. Serán muy diferentes, pero no completamente. Todavía nos podremos ver y reconocer unos a otros y seguiremos teniendo forma humana, aunque no lo parezca. Primera a los Corintios 15, del 52 al 54. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Hemos leído que Jesús tenía que volver en las nubes, y esto será una señal, el hecho de que todos seremos transformados. Si de pronto uno va andando por la ciudad y de repente experimenta un cambio repentino y maravilloso en todo su cuerpo, desapareciendo todo dolor, molestia y cansancio, y se siente más ligero que una pluma, como si pudiera volar, y quizás empieza a flotar, lo sabrá sin lugar a dudas. Y si se mira la ropa y ve que en vez de pantalón sucio o vieja bata de casa o lo que sea que tengan puesto, comparado con las vestiduras de luz que de pronto descubrirá que tiene puesta, todo lo demás parecerá sucio y viejo, porque tendremos vestiduras nuevas, una hermosa túnica de luz y justicia, una túnica blanca, vestiduras blancas que nos dará el Señor. De hecho, puede que estemos tan distraídos mirando todo lo que está sucediendo en el cielo, todos los relámpagos y truenos que haya, y a Jesús apareciendo en las nubes, que puede que ni siquiera tengamos tiempo de mirar a ver qué tenemos puesto. Pero sin duda nos sentiremos diferentes, porque todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Alabado sea Dios. Sonará una trompeta, hará un sonido fuerte, tan fuerte como jamás lo hemos oído en el campo de deportes, en el circo, en ningún mitin político, donde sea, porque será la reunión más grande de la historia. No será política, ni siquiera religiosa, sino que será una reunión donde únicamente estemos aquellos que amamos a Jesús y a quienes Jesús ama. Todos nosotros, los salvos por gracia, seremos reunidos y arrebatados para recibir al Señor en el aire.
¿Cómo les parece? ¡Maravilloso! Pues bien, ¿cómo será? En el tercer capítulo de Filipenses, Pablo habla de nuestros enemigos y de todos los problemas que nos causarán. En el versículo 19 dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y agrega, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Cómo serán ustedes? Serán como Jesús, y sus cuerpos como el cuerpo resurrecto y glorioso de Jesús, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas, incluyendo la muerte. Él tiene poder para transformar tu cuerpo haciéndolo igual a su cuerpo glorioso, más glorioso de lo que es hoy en la carne. En comparación, este cuerpo carnal es un cuerpo vil. A veces es difícil vivir con él. Huele mal, tiene hambre, se cansa, pesa, se enferma, sufre dolores y gime esperando ser liberado. Gloria a Dios, la liberación vendrá cuando sea transformado en un cuerpo maravilloso y glorioso, como el cuerpo del mismo Jesús. Hay otra linda escritura que demuestra que seremos como Jesús. Está en 1 de Juan capítulo 3, comenzando con el primer versículo. Habla del amor que el Señor nos tiene y es por eso que recibiremos esos cuerpos celestiales tan bellos, preciosos, resplandecientes, magníficos y gloriosos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, hijas también. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. No tienen idea de cómo somos, o mucho menos de cómo seremos. Y tú tampoco tienes idea de cómo serás, comparado con lo que eres ahora. Pero estamos tratando de ayudarles a que se hagan una pequeña idea, alguna idea de cómo será. En el versículo 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Ya somos hijos e hijas de Dios, somos suyos espiritualmente. Ya tenemos en nuestro interior espíritus gloriosos y glorificados, corazones celestiales, salvos y felices. Ya somos hijos e hijas de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. No sabemos exactamente cómo seremos, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¡Aleluya! Imagínense eso. Seremos semejantes a Jesús. Tendremos el aspecto de Él cuando resucitó de los muertos. Seremos como Jesús cuando Él descienda de lo alto con gloria en las nubes del cielo para recoger a su esposa en el arrebatamiento, para ascender y amarnos con Él para siempre. Él descenderá en gloria y nosotros seremos glorificados y resucitaremos con cuerpos celestiales, gloriosos, resurrectos y arrebatados, igual al suyo cuando venga, porque le veremos tal como Él es. Gloria a Dios, veremos a Jesús y Él nos verá, y seremos como Él. Eso no significa que vayamos a ser exactamente como Él, ni todos iguales, sino que tendremos el mismo tipo de cuerpos, esa misma clase de cuerpo que Él tiene ahora y que ha tenido desde su resurrección, con el cual fue al cielo, regresó, nos visitó y lo tiene hasta hoy. Lo veremos como Él es y Él nos verá tal como somos. Entonces conoceré como fui conocido, dice la palabra en 1 Corintios 13. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. 1 de Juan 3:3. Primera a los Corintios 15, 55 y 56. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. El Señor dijo, todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás. Al menos jamás experimentará la muerte de la misma manera que el mundo. Nosotros nunca moriremos. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás. Juan 11, 25 y 26. Aquí dice más todavía. Dice que no moriremos jamás. Nunca morirás. Ni siquiera sentirás la muerte, porque el Señor ya la padeció por ti, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Hebreos 2:9. Eso es lo que debió querer decir, que nunca moriremos, que nunca sentiremos la muerte, porque Él ya le quitó el dolor para que no lo sintamos.
Pero para nosotros que amamos al Señor es un alivio, un descanso, una liberación y promoción, una graduación, un paso a un mejor estado, de un escalón al siguiente curso. No nos gusta la palabra morir porque Él mismo dijo que en realidad no morimos. Quiso decir que nuestra muerte es tan diferente de la de ellos que Él ni siquiera quiere llamarla muerte o acto de morir. Muchas veces cuando decían que alguien estaba muerto o había muerto, Jesús decía, duerme. Ni siquiera quería decir que estaban muertos o que hubieran muerto. Al parecer, por lo menos su cuerpo dormía y seguramente su espíritu tuvo una experiencia después de la muerte, de vida después de la vida, como lo dijo el Dr. Moody en su libro del mismo título. Eso es lo que sucede en realidad. Primera a los Corintios 15, 57 y 58. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Por qué habla de todo este asunto de morir, resucitar y tener cuerpos celestiales? Por una razón. ¿Qué está diciendo? Que estén firmes, constantes, trabajando duro por el Señor, porque sus obras no serán en vano. Heredarán ese cuerpo celestial maravilloso y esa ciudad celestial muy pronto. Es algo para lo que vale la pena trabajar, ahorrar, sufrir, ser firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, porque sabemos que nuestro trabajo no es en vano. Seremos recompensados con ese cuerpo celestial maravilloso. Aleluya, ganaremos esa recompensa. Compilación de comentarios proféticos editados por Guetta.